de entrar en su casa como cada noche, acercándonos ya al viernes tan esperado, tan especial, donde los cristianos nos vamos a juntar para orar por nuestros hermanos que están sufriendo todos los días, ya sea a través de los diarios, de la televisión, como de cartas. Estamos recibiendo noticias de que la situación empeora. Por ejemplo, en el diario salió hoy a la tarde que una multitud se estaba escapando hacia Turquía. Calculan entre 200 y 400.000 personas van a cruzar la frontera y se va a armar un lío allí de refugiados. No están preparados los países. La gran mayoría está yendo al Líbano y a Jordania, y estamos presenciando una de las catástrofes sociales más grandes que sufrió la humanidad. A veces recordamos lo que fue el genocidio armenio, 1,5 millones de personas, pero duró mucho tiempo y no había las noticias que hay hoy. Y luego el genocidio en la Segunda Guerra Mundial, de más de 6 millones de personas, la gran mayoría de ellos judíos. Y ahora se está produciendo delante de nuestros ojos eso que veíamos en otras épocas en las películas, los libros de historia. Este grupo ISIS particularmente dedicado a combatir todos los que no piensan como ellos. Y nosotros tenemos que hacer algo. La oración del viernes no es el final, es el principio. Esta gente nos está pidiendo ayuda material, y algo se está empezando a hacer, pero vamos a tener que hacer mucho más. El gobierno uruguayo envió mensajeros a Jordania, creo, para decirles a esa gente: ustedes son importantes para nosotros. El gobierno uruguayo. ¿Cuánto más tenemos que hacer nosotros? Mandar cuanto antes a la mayor cantidad de personas que puedan decirle a esas personas que para nosotros son importantes, que no las hemos olvidado. La segunda cosa, nos están pidiendo que presionemos sobre nuestros gobiernos para que hagan algo. De hecho, a su regreso ya tenemos una entrevista pedida con el ministro de Relaciones Exteriores y algunas personas que están en el alto nivel de la dirigencia evangélica van a estar visitándole, simplemente para decirle: mire, acá la comunidad evangélica quiere ver qué podemos hacer como argentinos para presionar en este asunto, pero también hay un paso más. Es muy posible, de hecho Uruguay ya se expuso a la posibilidad de que empecemos a traer gente de esos campos de refugiados, familias que han perdido absolutamente todo, que no tienen a dónde ir, y que nosotros los recibamos aquí, en nuestras casas, en nuestras iglesias. Es un tema muy, muy serio. Así que empieza esto el próximo viernes. Ahora yo sé que usted me va a decir, hay una placa allí, fondo azul, letras blancas, en la computadora. Lo tengo que explicar porque la hicimos el otro día y todos los equipos cambian todas las noches, o sea que los que hicieron esto no son los que están hoy. Usted me dice: pero yo no puedo ir, yo vivo en Jujuy. No, vivo en Tierra del Fuego, no puede venir. Pero todos los que viven en Jujuy o todos los que viven en Tierra del Fuego tienen algún pariente, algún amigo que vive en Buenos Aires. Y yo le estoy diciendo: llámelo, diga, tenés que ir, aunque sea, andá de parte mía, andá y decís: yo vengo en nombre de Juan, de Jujuy, que no puede venir, yo vengo. Porque él querría estar aquí. La otra cosa es, cosa que está sucediendo, nos están escribiendo de muchas partes del país, provocar encuentros de oración para interceder por toda esta gente. Cuando termine el acto, vamos a poner el programa de oración en la página de la Sociedad Bíblica, seguramente en la página de ACIER, de FAI y de CEP, para que en las distintas congregaciones en el interior del país los creyentes puedan seguir más o menos la misma temática. Lo vamos a grabar, en algún momento va a poder estar también en la web. Quisiéramos transmitirnos, la cuestión es muy difícil de hacerlo en una plaza pública en el centro de Buenos Aires. Así que allí estamos,
Paso largas horas del día trabajando en eso y hasta que no llegue ese día voy a estar 100% involucrado en que ese encuentro salga bien. En esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros a quien dirige la Sociedad Bíblica, que tiene la responsabilidad de poner en la mano de 1.300 millones de personas un ejemplar de la Biblia. Vaya tarea. 1.300 millones. Estamos hablando de Wei Zheng, que está aquí con nosotros, acompañado del director general de la Sociedad Bíblica Argentina, Rubén del Re. Hoy va a oficiar un poco de traductor. Bienvenido, Rubén. Vamos a charlar un poquito. Ponete un poquito, Rubén. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. ¿Hace poco estuviste? Sí, hace 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Estoy con una visita muy especial. A ver, contanos, presentala vos. Wei Zheng es el director de la Sociedad Bíblica, de Sociedades Bíblicas Unidas, que trabaja justamente en el servicio con la palabra de Dios para todo China. Y la responsabilidad es enorme, 1.350 millones de personas. Si bien él vive en Singapur, porque no hay una sociedad bíblica como organización todavía permitida dentro de China, pero desde afuera se coordina todo el trabajo, que es realmente muy grande. Es un privilegio muy grande para nosotros también como Sociedad Bíblica Argentina tener a Wei Zheng. Claro, nosotros somos 40 millones, claro. Para ellos es La otra vez nos visitaban algunos pastores y funcionarios de una provincia, ¿te acuerdas? Sí, la provincia de Jiangsu. Claro, una provincia de 80 millones de habitantes, 2 claro. Argentinas. Sí, 2 Argentinas en una provincia. Claro. Bueno, aquí está, le voy a dar la bienvenida a Wei Zheng. Welcome to our program. Thank you very much. It's a privilege to have you. Thank you. Yeah. Bueno, ahora no hablo más inglés, aunque tengo que practicar, tengo que practicar. Que le voy a preguntar que nos cuente cómo es que comenzó su trabajo en la Sociedad Bíblica y cómo es su trabajo entrando a China para llevar Biblias a tanta gente. How you began your work in the Bible Society and how is your work now entering China to bring the Bibles to so many people? Okay. Thank you very much, Pastor, for inviting me. Muchas gracias, Pastor, por invitarme a mí. Thank you for the Bible Society, for inviting me to my first visit to Argentina. Yeah. Y gracias a la Sociedad Bíblica también por permitirme estar por primera vez en la Argentina. The church in China went through a very difficult phase during the 60s and 70s. La iglesia en China atravesó momentos muy difíciles durante los años 60 y 70. During the Cultural Revolution, durante la Revolución all churches Cultural, were closed. Todas las iglesias fueron cerradas. Bibles were banned, destroyed, and burned. Las Biblias fueron capturadas, fueron destruidas, fueron quemadas. And I have a friend, a pastor, who told me that he saw the Bibles being burned. Un amigo mío que es pastor, él vio mientras se quemaban Biblias. The Red Guards came to the church and ordered all the Christians to bring the Bibles from their homes and from the church and put it in front of the church, pile them. Y los rojos, los guardias rojos. Los guardias rojos, sí. Lo que hacían era tomar las Biblias de las iglesias, de los hogares, y todas eran puestas delante de la iglesia y allí eran quemadas, en un acto público. And he made the Christians all kneel around the pile of Bibles. Y hacía que todos los cristianos estén alrededor de la pila de Biblias siendo quemadas. Set the Bible on fire, y burn it. Encendieron esa pila. My friend told me that was the most painful experience seeing the Bibles burn. Mi amigo me contó que fue la experiencia más dolorosa, más triste, ver esa cantidad de Biblias siendo quemadas. The Christians at that time thought that's the end of Christianity in China. Los cristianos en ese tiempo pensaban, bueno, este es el final del cristianismo en China. The end of the church. El final de la iglesia. The end of the Bible. El final de la Biblia. But God is sovereign. Pero Dios es soberano. After Mao Zedong died,
After- Mao Zedong, Chairman Mao died. Sí, después que murió Mao Mao Zedong. Zedong, The Cultural Revolution came to an end, terminó también la revolución cultural. and Deng Xiaoping rose to power. Deng Xiaoping, Y he became rose to power. el... He became the leader. y of, apareció China. un nuevo líder en China. And he allowed the church. Y él permitió que las iglesias comiencen a funcionar nuevamente. Again, I have friends who joined the first meeting of the church after 15, 20 years. Y de hecho yo tengo amigos que pudieron participar de esas primeras reuniones de las iglesias después de tantos años que estuvieron cerradas. Everybody were crying. Todo el mundo estaba llorando. For 15 to 20 years, they were not given the freedom to worship. Por 15 o 20 años no tenían libertad para adorar juntos. But God has answered their cries and allowed them to gather again for worship. Pero Dios respondió a sus lágrimas y pudieron volver a reunirse para adorar. And the government allows Bibles to be printed again. Y el gobierno permitió también que las Biblias sean impresas nuevamente. And the church in China asked the United Bible Societies to help. Y la iglesia en China nos pidió a nosotros como Sociedades Bíblicas Unidas, por favor vengan a ayudarnos en la impresión de Biblias. We started by supplying papers for them to print. Así que comenzamos proveyendo el papel para que puedan ser impresas las Biblias. But they were not producing Bibles quick enough to meet the needs of the Christians. Pero el problema es que no llegaban a producir las Biblias lo suficientemente rápido para satisfacer las necesidades de un pueblo tan grande. Because almost all the Bibles in China were destroyed, Porque During the prácticamente todas las Biblias de China habían sido destruidas. except maybe for some, the height in the roof, in the underground and on the walls. Yeah, some height. Yeah. Excepto algunos que habían podido esconder sus Biblias o en el techo o debajo de la tierra o adentro de las paredes. And some hand copy the Bible. Y Some. algunos que copiaban la Biblia a mano. But almost all the Bibles were destroyed. Casi todas las Biblias fueron So destruidas. there was a great demand for Bibles. Así que había una gran demanda de Biblias. So the church asked whether we can help them set up a printing press. that Así would give que priority to the printing of Bibles. la iglesia nos pidió a ver si podíamos ayudarles a construir una imprenta de Biblias allí en China. So in 1987, we set up a press to print Bibles. Así que en 1987 levantamos una imprenta para imprimir Biblias. And since 1987, we have helped the church in China print 66 million copies of Bibles for China, Así in que China. desde 1987 hemos ayudado a las iglesias de China a imprimir 66 millones de Biblias para la iglesia en China. We thank God Y, for what He has done. y agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho. Thank you. Vamos a leer una Biblia en chino. Yo voy a leer el Salmo 23 en chino, lo voy a traducir al aire. ¿Está bien? El Señor es mi pastor. Mire lo que es esto. Alguien dijo, a ver si lo ponemos en pantalla, alguien dijo que el idioma chino, no, ya se lo conté el chiste ese. El idioma chino es el idioma que se va a hablar en el cielo, porque te lleva una eternidad aprenderlo. Son letras diferentes a las que conocemos nosotros, pero están divididos, ahora mirándolo bien, están divididos en capítulos, no se ven los números de los versículos, pero esta es una Biblia en China. It takes you an eternity to- Bueno, trajo otros materiales, mostrémoslos ahora. We also produce gospel portions También estamos produciendo porciones evangelísticas Ajá. for outreach, para Evangelism. alcanzar, para la evangelización, Chinese, English. en inglés y chino. Los chinos están muy entusiasmados en aprender inglés, ¿no es cierto? Chinese are very enthusiastic in learning English. Yes, are they? yes, especially the young people, Especialmente los jóvenes, because it will give them a better job porque prospect. le va a dar una mejor perspectiva de trabajo. So we use this to attract the young people to read the Bible, the gospel. Así que utilizamos esto para atraer a los jóvenes para leer la Biblia, leer el Evangelio. Ahora, ¿qué dicen los jóvenes? O más que los jóvenes, los
los adultos que vivieron bajo tantos años de dominio comunista, ateo, anti-iglesia, cuando escuchen del Evangelio, ¿cuál es la reacción? What do older people that live for many years under severe restrictions from the government, from the communist, about the gospel? Habla fuerte, habla fuerte. Todo el mundo quiere escuchar tu acento. Escuchar mi acento en inglés. Okay. The Chinese, what's Yes, the attitude? the old people, The old old people. Chinese people, that lived for many years under severe restrictions. What do they say when they hear the gospel and the spreading of the word? What is their reaction? Yes. Before the communists came to power, in Antes que China, llegara los comunistas al poder, most Chinese believe in Chinese religion. la mayoría de los chinos creía en la religión china. When the communists, during the Cultural Revolution, they tried to remove all religion. Cuando llegaron los de la Revolución Cultural China, ellos trataron de remover toda religiosidad en China. So, in fact, after the end of the Cultural Revolution, people are more receptive to the gospel. Así que, de hecho, al final de la Revolución Cultural, la gente está más receptiva al Evangelio. Because the communists have helped the church. Porque, de alguna manera, los comunistas han ayudado a la iglesia. So Christianity has grown in the last 30 years like this, yeah. You know, it was growing like this. Last 30 years it went up, yeah. Así que el cristianismo en China venía creciendo más o menos, hoy veíamos un gráfico en la mañana en la Sociedad Bíblica, más o menos a un nivel así, y en los últimos 30 años subió de una manera exponencial. Exponential, yes. So they are looking for meaning, for purpose, Así que ellos están buscando significado, propósito, which they couldn't find. que no pudieron encontrar. ¿Cuántos cristianos How many hay en Christians- China? Pero antes quiero dar los teléfonos many para que Christians si are in hay personas que quieran llamarnos, quieran reaccionar a lo que yo hablé de lo del viernes o quieran hacer preguntas acerca de las iglesias en China, nos pueden llamar al 4568-6452 o 4568-6667 o también enviar mensajes de texto al 011-6041-3585. Está el equipo preparado para recibir su llamada. Es un privilegio muy grande para nosotros tener a alguien de China, no, creo que es la primera vez que alguien de China está en el programa y que tiene esta importante tarea de First time somebody from China in the program. de poner la Biblia al alcance de 1.300 millones. Dijo que habían impreso 66.000, 66 millones. 66 millones, está bien, pero son 1.350 millones, o sea que le quedan 1.290 millones todavía. Uy, qué negocio, qué trabajo, qué cantidad de papel para que cada chino pueda tener su Biblia. Les va a llevar unos cuantos años. Así que le pregunté, porque hay muchas opiniones, hay muchos números. Quizá la persona más capacitada o calificada para que nos dé una idea de esos 1.350 millones de chinos, ¿cuántos podría decirse que son cristianos? How many of the Chinese population are Christians? Okay. Officially is about 30 million. Bueno, 30. de manera oficial son unos 30 millones. Unofficially, people are saying up to 100 million Christians. De manera no oficial, la gente dice que son más o menos unos 100 millones. Even officially, every year they report 500,000 baptism. Aún de manera oficial reportan unos 500.000 bautismos por año. And officially, the church increased by 1 million every year. Y también de manera oficial las iglesias se incrementan en 1 millón por año. They built 1,000 new churches every year. Construyen 1.000 iglesias nuevas por año también. So, the church is
has become one of the fastest growing churches in the world, the church in China. Así que la iglesia en China se convirtió en una de las iglesias de crecimiento más explosivo, más rápido en todo el mundo. And one of the contributing reason is the production of the Bible, the spread of the Word of God. Bueno, y una de las principales razones es justamente la difusión de la palabra de Dios a través de la impresión de escrituras. I know of a reporter, a journalist, who was in prison in China Yo for no- 1,000 days. Hay un reporte de un periodista que estuvo preso en China por 1000 días, Not a Christian. no cristiano. He was in despair. He wanted to commit suicide. Él estaba totalmente decepcionado, él quería cometer suicidio He asked for a Bible to y él read. pidió una Biblia para leer. The prison warden gave him one Bible. Y bueno, y la gente en la prisión le dio una Biblia. He read from Genesis to Revelation. Leyó de Génesis hasta Apocalipsis. When he read Psalms 23, verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Your rod and your staff, they comfort me. He broke down and cried and cried and cried. Y él leyó toda la Biblia, pero cuando llegó al Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en ese momento él se quebró y comenzó a llorar y llorar y llorar. He became a Christian Y él se hizo cristiano in prison adentro de la prisión, through the Word of God. a través de la palabra de Dios. Many, many such testimonies of the power of the Word of God. Hay tantos y tantos testimonios del poder de la palabra de And Dios. every year, we help the church print 3.5 to 4 million copies a year for China. Y cada año ayudamos a la iglesia a imprimir entre 3,5 y 4 millones de Biblias para China. From a banned book, the Bible has become the best-selling book in China. De ser un libro prohibido y quemado en China, hoy se convirtió en el bestseller de todos los libros. Mao Zedong never dreamed that the Mao Bible Zedong- can become the bestseller. Mao Zedong nunca hubiera imaginado que la Biblia se iba a convertir en el bestseller de He China. tries to destroy it. Yeah. Él trató de destruirlo, The Word of God is powerful. pero la palabra de Dios es poderosa. Marco de Santa Fe, ¿cómo se sentía usted por lo que ocurrió en China con respecto al cristianismo? Formalmente es ex-budismo, la religión. Pablo Pasquet desde San Nicolás, bendiciones para nuestros hermanos. Amigo, querido amigo. Amigo tuyo. Sí. Mira vos. Algo de la familia Pasquet. Sí, claro. Anónimo de la ciudad de Armstrong. Bendiciones. Quisiera saber por qué los orientales creen en los dragones o drogones. Debe ser dragones. ¿Cuál es la historia? Bueno, son historias culturales, ¿no? No sé si querés hacer la pregunta. Yes, one was asking why the Chinese or Oriental people believe in dragons. Oh, dragons, huh? Dragons. Yes. Yes. Is it part of the culture? Yes, yes. Dragon is a mythological animal. Claro, in China. el dragón es un animal mitológico en China. It represents the emperor. Representa al emperador. It's the most powerful animal Es el animal más poderoso in Chinese myths. Yeah. en el mito chino. But many people, in my opinion, mistaken the Chinese dragon for the dragon in Revelation chapter 12. Y hay mucha gente que confunde el dragón chino con el dragón que aparece en Apocalipsis capítulo 12. They are two different symbolic animals. Claro, son dos diferentes símbolos, dos diferentes animales simbólicos. In Revelation 12, the dragon is a symbol of evil. En Apocalipsis 12 el dragón es un símbolo del mal. The Chinese dragon is of imperial goodness. Yeah. En la cultura china es un símbolo de la bondad imperial. Otra pregunta que a mí me gustó mucho poder preguntarle sobre el número, que es más o menos el que nosotros conocíamos. Hay casi 100 millones de chinos, o sea, uno cada 13 son cristianos. Imagínense que esto empezó hace 30 años. A este ritmo de crecimiento, uno espera que en vez de uno de 13, pronto sean uno de 10, uno de 8 y quizá uno de 5, ¿no?
Pero hay también el conocimiento de que hay dos tipos de iglesia en China. La iglesia oficial, pero hay una iglesia, que serían esos 70 millones que no figuran en la estadística oficial. Parece que en China también tienen un INDEC, como nosotros, que no dice los verdaderos números. Se llama la iglesia subterránea. Entonces, quisiera que me explique la existencia de estas dos iglesias. I would like you to explain the existence of these two kind of churches, the above and underground. Yeah. underground. During the Cultural Revolution, Durante la Revolución Cultural, when all churches were closed, cuando todas las iglesias fueron cerradas, the pastors were sent to the countryside of the factory to work. los pastores fueron enviados al campo o a las fábricas a trabajar. Christians began to meet in homes Así que los cristianos comenzaron a encontrarse en casas secretly. de manera secreta. But after the Cultural Revolution ended, when the government allows churches to open again, Pero después que terminó la Revolución Cultural, cuando el gobierno permitió que las iglesias sean abiertas nuevamente, many go back to the churches to worship. muchos volvieron a las iglesias para adorar. But also many Christians do not trust the government. Pero aún muchos cristianos no confían en el gobierno, no confiaron en el gobierno. They are afraid it will happen again. Cultural Ellos Revolution. estaban temiendo de que, vuelva a pasar. So they continue to meet in homes. Así que ellos siguen reuniéndose en casas. And therefore they are above ground and the so-called underground. Así churches. que está la iglesia sobre la tierra y la subterránea, debajo de la tierra. ¿Tienen relación una con otra? Do they have relation each other? Yes. There are I don't know how to say a continuum. Yeah. There are some house churches, we call them. They are beginning to relate to the registered churches. There are some. They are beginning to. Yeah. Sí, hay algunas de las iglesias caseras, como le llamamos nosotros, que están empezando a relacionarse con la iglesia registrada. But there are some that will not. Yeah. Pero hay Two otras que extremes, no se van a They relacionar. don't accept each other. No se But aceptan unas some con are las beginning otras. to, which is very good. Yeah. Pero hay otras que sí están empezando a relacionarse, lo cual es muy bueno. Yes. Un amigo mío, lo voy a contar porque a mí siempre me emociona eso. Hace mucho que no lo veo, ¿no? Juan Romero se llama. Se hizo famoso por una canción. Ay, no anda. Sí, bueno, voy a aprender. Es difícil que anden estos aparatos sin electricidad. Juan Romero fue famoso porque eran 100 ovejas que había en el rebaño. Bueno, el autor de esta canción fue a China en la época de la Revolución Cultural. Y entonces no sabía hablar chino. Y estaban paseando en un tour y no sabía qué hacer para conectarse con algún cristiano. Y de golpe estaba en una plaza, en un mercado, ¿no? Y estaba allí y se le ocurrió decir fuerte, ¡Aleluya! Y toda la gente lo empezó a mirar. ¡Aleluya! Entonces se le empezaron a acercar gente, le decía, ¡Aleluya! 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 Y se empezaron a juntar, y la única palabra que podían... el tipo los abrazaba, un mexicano muy cariñoso, y por todo lado donde iba bajaba, ¡Aleluya! Y se encontraba con cristianos de estas casas que mantuvieron la fe bajo una fuerte persecución, ¿no? Ahora, la pregunta es, el gobierno chino, que es tan poderoso, capaz, y no sabe de las casas de los cristianos que se reúnen en las casas. The question is that the Chinese government, which is so powerful, don't they know about the churches, the house churches? Yeah. Yes, they do. The Chinese government knows about the house churches. Yeah. Sí, ellos saben, el gobierno chino sabe de la iglesia en las casas.
most of the time they leave them alone La mayoría de las veces ellos los dejan tranquilos, because there's so many of them. porque hay muchas. But sometimes they will go and close it down. Pero Sometimes, algunas veces van a ir y las van a cerrar, when it grows become too big, cuando la iglesia ya se torna demasiado grande. or when they suspect that the house churches are being made use of by foreigners, O cuando sospechan que la iglesia en la casa está siendo utilizada por extranjeros. And of course, sometimes the house church leaders take advantage of the church members, Y- financially or in other areas. So the government may move in, Y también cuando algunos líderes de iglesias, toman ciertas ventajas sobre miembros de las iglesias de manera financiera o de otros modos también. Or sometimes neighbors complain, too noisy, too many people. A veces los mismos vecinos se quejan, mucho ruido, mucha gente, But usually they leave them alone. pero normalmente los dejan solos. ¿En todas partes de China o hay lugares donde la persecución es más intensa? Is it in every part of China the same, or there's some persecution in some Yes, of the provinces, some places? China is big, Bueno, China es muy grande and depends on the local official. y depende del gobierno local. There is a saying in Chinese, Hay un dicho en the China. mountain is high, the emperor is far away. La montaña es alta, el emperador, Emperor is far away. el emperador está lejos. So therefore, the local official, some of them may be more strict Así que el- against the house churches. Claro, así que el gobierno local, algunos de estos gobiernos pueden ser más estrictos en términos para las iglesias en las casas. Some of them more open and Otros relaxed. son más abiertos. So it differs from places to places in China. Difiere de lugar a lugar. ¿Hay presos, hay cristianos, pastores presos en este momento? Are there In China? Christians and pastors in jail now? There In are China? some. Sí, hay algunos. But if you ask the government official, they say because they have broken the law. Si se le pregunta a las autoridades, lo que van a decir es que, están presos porque ellos quebrantaron la ley, Not because they are Christian. or no porque pastors. son cristianos, Not like the Cultural Revolution. no como durante la Revolución Cultural, Because China have laws and regulations. porque China tiene leyes y regulaciones. And we may not agree the law, but that's the law. Y podemos no estar de acuerdo con la ley, pero es la ley. The law says that when we gather for any meetings, whether church or official meetings, you must register with the government. Así, la ley dice que cada vez que la iglesia se reúne para cualquier tipo de reunión, lo que tiene que hacer es registrarse con el gobierno. So if you don't register, you are illegal. Así que si no te registras, estás siendo ilegal You have broken the law. y estás quebrantando la ley. Ahora, ¿qué pasa entonces con la sociedad bíblica? ¿No le vendemos Biblias a esa iglesia? So what happens with the Bible Society? Don't we sell Bibles to that churches? Yes. In China, only the registered churches can publish, print, and sell Bibles. Only the above ground churches can. En China, solo las iglesias registradas pueden editar, imprimir y distribuir Biblias. So we work with them. Así que trabajamos con ellas. But anyone can buy the Bibles from the churches, Pero cualquiera puede comprar Biblias de esas iglesias, including the house churches. incluidas las iglesias caseras. That's how they get the Bibles, Así que así es como llegan las Biblias a ellos, from legal registered churches. a través de las iglesias legalmente registradas. Jorgelina de Varadero quería preguntarle si hoy en día son corridos o perseguidos los cristianos. Bueno, ya nos contestó esto Amalía de Pirané, Formosa. Para mí la Biblia es medicina para el cuerpo y alma. ¿Por qué será que el mundo está en contra de eso? Isabel de Tucumán quería hacer la pregunta al señor que está de visita, si puede explicar de la iglesia que está escondida en las montañas o en las cuevas. Se me ocurre que la pregunta tenía que ver con la iglesia subterránea, ¿no? Quizás haya alguna en alguna cueva, ¿no? No sé cuál es la realidad.
La pregunta que quería hacerle a nuestro invitado tiene que ver con la característica de los cristianos chinos. Si podría definir cuáles son las tres, cuatro cosas que distinguen a la iglesia de China. Por ejemplo, si usted va al África, una cosa que le va a sorprender es el momento de adoración que se convierte en una danza y todo es una cosa. Y bueno, es una característica de la iglesia en China, ¿no es cierto? Y así puede ir a otros lados y se encuentra con distintos tipos de características. Pero la iglesia en China, que ha salido de la persecución y que ahora se está rearmando, miren que va bien, en menos de 30 años han llegado a ser ya 100 millones de personas, la iglesia más grande en la historia del cristianismo de un país. ¿Qué características distinguen a la iglesia de China? Which are the main characteristics of the Chinese Christians and Chinese churches, which are very distinctive? What do you see when you visit a church or a house of a Christian? Okay, yes. In the last 30 years, En los últimos 30 años, gospel has reached mainly the people in the countryside, in the farms, el evangelio alcanzó principalmente a la gente en el campo and older people y la gente mayor and women. y mujeres. But in recent years, Pero en los años más recientes, more and more young people más y más gente are joven turning to the gospel, están viniendo al and evangelio. more in the city are turning to the gospel. Y más gente de la ciudad también está viniendo al evangelio. So it's changing in this democratic profile, Ah, sí. and more educated people. Así que está cambiando en su perfil demográfico y también creciendo entre gente más y más educada. One other thing I've learned and inspired by the Chinese Christians, they love the Bible. Una de las cosas que yo he aprendido de los cristianos chinos es que ellos aman la Biblia, Because they have lost the Bible once. porque ellos perdieron la Biblia una vez. Now they treasure it, they cherish it. Ahora, por eso ellos la atesoran, la valoran. And in many churches in China, they have classes to teach the older people how to read the Bible. En muchas iglesias de China tienen clases para enseñarle a gente mayor, a gente anciana, cómo leer la Biblia. Le enseñan a leer con la Biblia. I went to a church 10 years ago and I saw many old people learning to read the Bible. Hace 10 años fui a visitar una iglesia y vi mucha gente muy mayor aprendiendo a leer con la Biblia. Including someone, an old lady in his 80s. Incluyendo a una mujer mayor en sus 80 años. So I asked the pastor, why is she learning to read when she's going to meet the Lord soon? She doesn't need to learn to read. Entonces le pregunté al pastor, dice, ¿por qué ella está aprendiendo a leer ahora, a leer la Biblia, si ella está muy pronta a encontrarse directamente con el Señor? The pastor told me that it's because she's going to meet God soon. She wants to read the Bible so that she will not be ashamed when she stands before the Lord. Así que el pastor me dijo que justamente porque ella está muy próxima a encontrarse con el Señor Jesús, es que ella quiere aprender la Biblia para no avergonzarse el día que esté parada delante del So Señor. the Chinese love the Bible. The third thing I want to say is that the Chinese Christians pray. They pray. Así que realmente los chinos cristianos aman la Biblia. Y lo segundo que puedo decir es que lo tercero es que los chinos realmente oran. Many Christians in the countryside, in the rural areas, will wake up at 5 a.m., 6 a.m. to pray. Muchos cristianos en las áreas rurales se van a levantar a las 5, a las 6 de la mañana para orar, Like the Korean Christians. como los cristianos coreanos. And this is also one reason for the revival that is happening. Y esta es una de las razones China. por las cuales está ocurriendo el The avivamiento en Bible China. and prayer. La Biblia y la oración. Y alguien me dijo, y seguramente lo va a agregar, que tienen un profundo, una profunda expectativa por la segunda venida de Cristo.
Somebody told him that they have a great expectation about the second coming of Jesus. Some Christians groups in China, yeah. Algunos some, grupos yeah. cristianos. Sí. Yeah, they have, yeah, and Yeah, therefore sí. they want to preach the gospel. Y por eso ellos quieren predicar el evangelio. A ver, algunos mensajes que están llegando. Celestino, ¿qué hace la iglesia? Pregunta difícil, ¿no? Sobre la muerte de la hija mujer en China. ¿Sigue existiendo eso de que a la hija mujer la matan? Preguntarle. Daniel de Formosa One man is asking quiere que el about invitado recite un salmo en chino. with Ah, gracias, Daniel. the killing Me saluda of the por mi cumpleaños de ayer. Pablo de Cruz del Eje quería saber si la persecución es solo a los cristianos o también a otras religiones. Girls, yes, when they're girls, yes, when they're born. So what do the church think about it? Or? Yes. Sí, ya. Yeah. Of course, the church oppose the killing of babies. Yeah. Por supuesto, la iglesia se opone a la matanza de bebés. And, but this is because of the one-child policy. Yeah. Pero esto se debe a la política de solamente un niño por familia. Por familia, por matrimonio. So matrimonio. Chinese likes son Así rather que- than daughters. Yeah. y a los chinos prefieren hijos antes que hijas. Because the sons can carry on the lineage, the family name is to Porque, the sons, not to claro, the daughters. Yeah. Porque los hijos varones pueden continuar con el apellido de la familia. But the church preaches that whether men or women, sons or daughters, we're all children of God. Yeah. Pero la iglesia predica que sea niños o niñas, hombres o mujeres, somos todos hijos de Dios, criaturas de Dios. And life is precious. Yeah. Y la vida es preciosa. And I know some Christians, they started orphanages Y, to help girls that are abandoned by Chinese people. y sé que algunos cristianos han comenzado orfanatos para recoger niñas que son abandonadas por They por look estas after familias. Las buscan. abandoned girls, yeah. Girls that buscan- are abandoned by the parents. Yeah. Ujú, niñas abandonadas. Pero en la ciudad, por ejemplo, en Shanghái, For example, in un cities like matrimonio Shanghai, tiene una hija mujer. if a couple have ¿Tiene derecho a daughter. matarla? do they have the right to kill her? Oh, it's against the law. No, okay? no, It's no against the tienen law. el derecho, es contra la ley. In fact, it's against the law to have an ultrasound scan to find out whether it's a boy or girl. It's not allowed. It's not allowed. De hecho, ni siquiera está permitido por ley hacer La la ecografía. ecografía para saber si es niño o niña. Because some Chinese parents will do an ultrasound scan. If they discover it's a girl, they will abort it. Yeah. Some. Y claro, y algunos harían, si hacen la ecografía y descubren que es una niña, abortarían. But it's against the law. But Pero es contra la ley. But there are some people who still do it. Pero hay algunos que todavía lo hacen. Unfortunately, there's still some people who do it. Yeah. It's very sad. Yeah, but muy it happens. triste. Yeah. Algunas etnias o pueblos, ¿cómo se llaman? Originarios de la Argentina tienen la costumbre, o tenían, ¿no? Ya esto por supuesto está en contra de la ley, de matar a los hijos en caso de ser mellizos. Hasta no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Por supuesto que la iglesia cristiana se opone a eso, ¿no? Pero a veces nos asustamos de esto de las mujeres chinas, pero aquí cerca nosotros también teníamos esa costumbre, ¿no? Daniel de Formosa, si puede recitar un salmo en chino. Y, Rubén no sabe chino, pero yo le voy a traducir del chino en directo, el Salmo 23. If you can quote maybe Psalm 23 in Chinese. Now, can you? Okay, I mean, maybe the Chinese. In Chinese? maybe the Lord's Prayer. No, Or, The Lord's Prayer. Lord's Prayer. Ah, Yeah, okay. because, la oración the- del Señor Jesús. the Bueno, Lord- es El Padre Nuestro. Padre Nuestro, el The Padre Lord- Nuestro. The Lord's Prayer, very Yeah, important yeah. Okay. to the Chinese Christian. Yeah. Es muy Okay. importante para los cristianos chinos. 我们在天上的父，
愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食赐给我们，免我们的债，如同我免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀是你的，直到永远。阿门。 Amén. The Lord's Prayer. Ya lo creo. Bueno, esa no la traduzco porque la sabe. Padre nuestro que estás en los cielos. En un momento dijo woman en inglés, pero Pareció. No, sí, pareció. Sí, sí. Pareció. ¿Qué quiere decir? Nosotros. Ah, mira vos. Pues ya aprendí una palabra. Ya aprendimos eso. Pablo de Cruz del Eje quería saber si la persecución es solo a los cristianos o también a otras religiones. They want to know if the persecution is only for Christian or other religions also. Okay. In China, the other group that faces problems with the government are the Muslims. En China el otro grupo que enfrenta problemas con el gobierno son los musulmanes. In the northwest of China, En el noroeste de China, especially Xinjiang province, especialmente en la provincia de Xinjiang, a group of people called the Uyghurs. un The Uyghurs, yeah, grupo humano llamado los Uyghurs, because they want independence. porque ellos quieren ser independientes. The other group is southwest, Tibet. El otro grupo es en el sudoeste, Tibet. en Tíbet, Tibet Buddhism. budistas. They also not happy with the Chinese government. Yeah. Ellos tampoco están contentos con el gobierno chino. I think last year the monks burned themselves in protest. Yeah. El año pasado algunos de ellos se incendiaron, se quemaron en protesta contra el gobierno. So these two big groups also clash with the government. Así que estos dos grandes grupos también chocan con el gobierno chino. Not everybody, but a group of them. No todos, pero un grupo de ellos. In the Muslims and in the Tibetan Buddhism. Yeah. Tanto entre los musulmanes como los budistas tibetanos. ¿La influencia de la India con el hinduismo llegó a China? ¿Hay hinduistas? Did you receive some influence from from India with Hinduism? Hinduism, no. No. Hinduism is not present No, no está presente in China. en China. Only Buddhism. Buddhism came from India to China. 2000 Solo years el ago. budismo, que también vino de India a China, But pero no, no no el Buddhism. no hinduismo. No in hinduismo. India. No in China. Yeah, no in China. No Hinduism. Sorry. No Hinduism in China. Yeah. Si tuviera que sugerirnos o pedirnos a la iglesia en la Argentina, a la iglesia cristiana en la Argentina, 2 o 3 temas de oración If you had, por la sociedad bíblica y por la iglesia en China, ¿cuáles serían? if you had to suggest 2 or 3 key prayer requests for the Bible Society and the churches in China, what would they be? Good. Thank you. Yeah. Although we have printed, 66 million copies of Bibles, Aunque in hemos China, impreso 66 millones de copias de Biblias, there's still many Christians without a Bible. todavía hay muchos cristianos sin una Biblia. So pray for us as we try to help the church print more Bibles so that every Christian can have at least one copy of the Bible in China. Así que oren por nosotros mientras ayudamos a las iglesias para que podamos imprimir más Biblias y por lo menos cada cristiano pueda tener una Biblia en China. The second prayer item is evangelism in China. Yeah. El segundo tema de oración es por la evangelización en China. Although the church in China is one of the fastest growing churches in the world, Aunque la iglesia china es una de las que está teniendo más rápido crecimiento en el mundo, even with 100 million Christians, aún con 100 millones de cristianos, still only 7% of the total solamente un population. 7% de la población total.
Population in China is 1.35 billion people. La población en China es de 1.350 millones de habitantes. 1/5, 20% of the world's population. Un quinto de la población, 20% de la población mundial. There are 1.25 billion non-Christians in China. Así que hay 1.250 millones de chinos que no son cristianos. 1/4, 25% of the world's non-Christian live in China. Así que un cuarto, el 25% de la población total del mundo que es no cristiana vive en China. If we want to fulfill the Lord's commission to make disciples of all nations, all people, then we must help the church in China to spread the gospel. Si queremos cumplir la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los grupos, debemos ayudar a la iglesia china para difundir el evangelio. The third prayer item. Y el tercer motivo de oración. In the last 30 years, the church has grown very fast, En los últimos 30 años la iglesia creció muy rápido, but they are not able to train enough pastors and preachers. pero no for the church. no están capacitados para entrenar y para capacitar suficientes pastores. In the officially recognized church, the national average is one ordained pastor to 6,000 members. Así que en la iglesia reconocida por el Estado, registrada, el promedio es de un pastor cada 6.000 cristianos. I have a friend who's a pastor. He's in charge of 60 churches. Yo in a tengo, big area. yo tengo un amigo que es pastor, que él está encargado de 60 iglesias en un One área. pastor. Un pastor. He visits the church once a year. Él visita la iglesia una vez por año. So the church in China is like a baby that has grown, La iglesia en China es como un bebé que ha crecido. but the feet is still baby feet. Yeah, the feet is still Pero small. los piecitos son todavía de bebé. So we are worried that the church is not stable Así que estamos preocupados de que la iglesia no sea estable, without good pastors and teaching as foundation. sin pastores y maestros como en sus fundamentos. So there are many false teaching and heresies. Así que happening. hay mucha enseñanza falsa, mucha herejía también que está ocurriendo. So of course it's like the early church. Por supuesto, es como la iglesia primitiva. So we must pray that the church will become stronger, Así que debemos orar para que la iglesia se haga más fuerte, raise up more preachers and teachers and pastors, to strengthen the foundation. y levante más predicadores, maestros y pastores para fortalecer los fundamentos de la And the iglesia. Bible societies were helping the church to train their pastors in biblical teaching. Yes. Y como sociedad bíblica estamos ayudando a las iglesias a entrenar a sus pastores en la enseñanza bíblica. So 3 prayer items. Así que esos son los tres Y motivos. ahora la última pregunta, y la dejo a lo último para que sea lo más honesto posible, porque para él lo que diga, total ya el programa termina, faltan 5 minutos, ¿no? ¿Qué opinan los chinos de los argentinos? ¿Seríamos bienvenidos los argentinos si vamos a China? What do the Chinese think about Argentinian? Would we be welcome in China or not? The Chinese told me that Buenos Aires Yes. is the furthest capital from Beijing. Bueno, los chinos me dijeron que Buenos Aires es la provincia, La es la capital. capital más lejana de Beijing. One in the north, one in the south. Una en el norte, en el sur y And exactly opposite. exactamente en El lado los opuesto puntos del globo, opuestos del claro. globo. So when they think of Argentina, very far. Así que cuando piensan en Argentina, muy lejos. But they like your football. Pero les gusta el fútbol. Messi. They are fans of Messi. Son fanáticos de Messi. In China, yeah. So yeah, they do not know much about the church in Argentina, and they welcome you to visit them. No saben mucho acerca de la iglesia en Argentina, pero les dan la bienvenida para que puedan ir a visitarlos And share with them y compartir con ellos what God has blessed you with. Yeah.
aquello con lo cual Dios les ha bendecido. Bueno, vamos a mandar a alguien que esté acá adentro, lo mandamos. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Bárbaro. Gracias por su visita. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you for coming. No, thank you very much. It's Thank a you for having pleasure me. to receive you. It's been a blessing. Bueno, yo sigo insistiendo. Le dije la semana pasada que lo iba a abrumar, cansar, porque esto nos tiene encendidos el corazón. Vamos a ver un video que alguien de la Puerta Abierta preparó para empujar este encuentro del próximo viernes de oración. Muy bien. Bueno, ahí lo puede bajar de YouTube, entre Paz En mediooriente.org. Esa es la página, vamos a ver si la podemos poner, que está allí en la gráfica, pasenmediooriente.org, para entrar y recibir mucha información, no solamente por el evento, sino allí están las cartas que nos han enviado pidiéndonos ayuda. Pero este video, si usted quiere viralizarlo, quiere compartirlo, quiere verlo otra vez, entre en YouTube, Pasen Medio Oriente, y fue hecho por Jorge. Se ve allí, yo miré y cuando vi que era Jorge, era ¿no? Pasen Medio Oriente. La página es www.pasenmediooriente, como está figurando en la gráfica ahora, pero todo junto. .org. En algún lugar está. Juan Pablo, tal vez podemos agregar que en esa página también hay muchos recursos para descarga, Sí. Recursos para orar, para ayudar a las iglesias, a los creyentes, para orar en el seno del hogar por la iglesia perseguida. Así que a veces, bueno, no tenemos mucha información, ahí van a poder encontrar mucho. Mucha información. Y esto sigue, porque si despertamos a esta realidad, hoy por ejemplo nos llegó la noticia de 5 pastores encarcelados, pero ni en Siria ni en Irak, en Irán. Y nos están pidiendo ayuda. Yo no lo quiero confundir, pero hay muchos más cristianos sufriendo en este momento que en cualquier año de la historia del cristianismo. Nunca hubo tantos mártires cristianos como en esta época que usted y yo estamos viviendo. Ahora podemos hacer dos cosas, mirar para otro lado y cometer el pecado de la indiferencia. Yo le decía en la iglesia, más grande que el pecado de este grupo asesino es el pecado de los cristianos que son indiferentes al sufrimiento de sus hermanos. Yo no quiero ser indiferente, porque un día voy a tener que contestarle al Señor la gran pregunta, ¿sos guarda de tu hermano? Y la respuesta obvia es sí. Así que, si no viene, mande a alguien. Y si lo escucha por radio, el anuncio por televisión, responda a ese programa, pregúntele que dé más detalles y hagamos de estos próximos días un reguero de tal manera que todo el mundo sepa que los cristianos en la Argentina nos reunimos para orar. Cristianos de todos los grupos cristianos. Va a estar el obispo anglicano, van a estar los obispos ortodoxos, van a estar sacerdotes católicos, vamos a estar la iglesia evangélica y todos vamos a orar por nuestros hermanos que por no renunciar a su fe están siendo masacrados. Mañana hacemos otro programa, pero lo dejo perturbado, que ese es mi trabajo. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.